Hola, amantes del terror y lo desconocido. Bienvenidos a Archivos de Terror. Si te atreves a adentrarte en el lado más oscuro de la imaginación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias que te quitarán el sueño. Y si el miedo te atrapa, déjanos un me gusta y un comentario abajo. Ahora, apaga las luces y prepárate. No sé muy bien cómo voy a contarles esto. No sé si llamarlo una sensación o una sospecha. Es solo que necesitaba que alguien lo supiera, porque la situación se está volviendo cada vez más inquietante. Quizás piensen que es absurdo escribir esto aquí. El problema es mi perro. Y no tiene que ver con que ladre demasiado, ni con que haga sus necesidades en casa, o que pida demasiada atención. Es que ya no creo que sea mi perro. Bien, supongo que empezaré por el principio. Me llamo Sean, soy abogado en un bufete privado. Vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio y tengo un perro Doberman llamado Oscar. No es que acabe de adoptar a Oscar. Lleva viviendo conmigo casi 6 años. Quitando un par de quejas de los vecinos, nunca había tenido grandes problemas con él. Mientras yo estaba en el trabajo me esperaba tranquilamente en casa e incluso solía pasarse la mayor parte del tiempo durmiendo. Después de 6 años de convivencia pacífica, no sé qué pasó, pero algo en él cambió radicalmente. La primera rareza ocurrió hace 2 semanas. Había salido tarde del trabajo, así que volví a casa muy tarde. Normalmente, cuando llegaba, encontraba a Oscar holgazaneando en algún rincón de la casa o junto a su cuenco de comida. Pero esa noche, cuando abrí la puerta, él estaba justo enfrente de mí, sentado, erguido, justo delante de la puerta, con los ojos clavados en mí. ¿Me has echado de menos, chico? Solía responderme con algún ladrido ocasional. Esta vez, no hizo nada, solo siguió mirándome. No le di mucha importancia. Primero me di una ducha, luego me cambié y me tumbé en el sofá para relajarme. Siempre que me sentaba en el sofá, Oscar venía, ponía la cabeza en mi regazo y pedía que lo acariciara. Pero esta vez, no vino. Mis ojos lo buscaron por el apartamento, y allí estaba, sentado en el umbral de la puerta, mirándome fijamente. Le llamé y di unas palmaditas en el sofá para que viniera. Pero él solo siguió observándome. Tratando de ignorarlo, me volví hacia la tele y me puse a ver la primera película que encontré. Cuando la película se fue a anuncios, mi mirada se desvió de la pantalla. Seguía ahí. Oscar no había cambiado de postura ni un milímetro y seguía mirándome. Ese fue el primer momento en que me sentí realmente incómodo. Fui hacia él y le acaricié la cabeza, pero no reaccionó. Normalmente, cuando lo acariciaba, movía la cola, pero en ese momento estaba completamente inmóvil. Oscar, ¿cuál es tu problema? Le miré fijamente a los ojos, y él me devolvió la mirada. Pero había algo mal en él. No sé cómo describírselo, pero su mirada no era la de un perro. O sea, la verdad es que no lo sé. Me dije a mí mismo que quizás estaba siendo demasiado paranoico. Aunque intenté calmarme, una sensación de inquietud no me dejó tranquilo hasta que me fui a la cama. Cuando me metí en la cama y apagué la luz, vi la silueta de Oscar en el umbral. Se veía como una mancha negra, borrosa, sentada, y estoy segurísimo de que me estaba mirando. A la mañana siguiente, seguí mi rutina habitual. Durante todo ese tiempo, cada vez que sentía esa inquietud, me encontraba con los ojos de Oscar clavados en mí. Ese día fui a trabajar más temprano de lo habitual, pensando que quizás, si se quedaba solo en casa, volvería a la normalidad. Pero cuando volví por la noche, él estaba de nuevo junto a la puerta, sentado, como si supiera exactamente cuándo iba a llegar. Me miraba con los mismos ojos escalofriantes de la noche anterior. Le acaricié la cabeza lentamente y le dije que se tumbara. Le encantaba que le rascaran la barriga. Se suponía que, con un leve empujón, se dejaría caer de espaldas, pero estaba tenso como una estatua de mármol. Iba a seguir acariciándole la cabeza, pero él se levantó y se fue. Esperaba que la situación de mi perro mejorara en unos días, pero, al contrario, empeoraba. El comportamiento de Oscar había alcanzado un nivel aterrador.
Solo lo veía sentado y mirándome. Cuando intentaba acercarme a acariciarlo, hacía siempre lo mismo, se alejaba de mí, pero, al mismo tiempo, lo encontraba mirándome en momentos extraños e inapropiados. Por ejemplo, una vez me estaba duchando y cerré los ojos un par de minutos por el champú. Cuando me aclaré y abrí los ojos, allí estaba mi perro Oscar, su pelaje visible a través del cristal empañado. Me quedé en shock, porque la puerta de la ducha estaba cerrada y, que yo supiera, él no sabía abrir puertas. Salí y me envolví en el albornoz. Me siguió incluso cuando fui a mi habitación. Me cambié, cogí mi portátil y me fui a la cocina. Su mirada empezaba a ponerme de los nervios, así que cerré la puerta de un portazo antes de que él entrara. Después de estar ocupado con el trabajo en el portátil durante un par de horas, me dirigí a la puerta para ir a mi habitación a dormir. Respiré hondo. Esperaba verlo al abrir la puerta de la cocina, pero Oscar no estaba. Mientras caminaba hacia mi cuarto, miré en las otras habitaciones por las que pasé, pero no lo vi en ninguna. Cuando llegué a mi dormitorio, mi perro estaba de pie en la puerta, de nuevo con los ojos fijos en mí. Quizás fue una coincidencia, pero no estaba seguro. Eché a Oscar de la habitación, cerré la puerta de mi dormitorio con llave y caí en un sueño profundo. Unas horas después, bien entrada la noche, me despertó una sensación de humedad en la mejilla. Un líquido goteaba sobre mi cara. Cuando abrí los ojos lentamente, salté de la cama y grité. Mi perro estaba de pie junto a mi cabeza, inclinado sobre mí, dejando caer su saliva. Me levanté, encendí la luz y comprobé la puerta. Seguía cerrada con llave. Entonces miré la otra puerta. En mi casa hay una despensa común que tiene una puerta al pasillo y otra a mi dormitorio. Oscar debía haber entrado por allí. Mis ojos se volvieron lentamente hacia él. ¿Pero qué demonios te pasa?, grité. Normalmente, no soy una persona nerviosa o estresada, pero cuando vives algo así durante tanto tiempo, es inevitable que tus nervios se tensen. Al oír mi grito, mi perro salió de la habitación usando la puerta de la despensa. Con el paso de los días, empecé a vivir muchas otras rarezas similares. Por ejemplo, solía llenar el cuenco de comida de Oscar una vez al día, pero ahora, cada vez que iba a llenarlo, ya estaba lleno. Lo mismo pasaba con el cuenco del agua. Era como si ya no comiera ni bebiera nada. Hacía mucho tiempo que no lo oía ladrar. Antes, lloraba en la puerta todos los días para salir a pasear. Pero ahora, era como si no quisiera salir nunca. De hecho, ya solo lo veía en momentos concretos, mirándome. No en momentos en que jugaba con su pelota, o comía, o dormía. Solo en los momentos en que me miraba. Llamé al veterinario al que lo llevaba siempre. Cuando le expliqué la situación, me dijo que podría ser algo temporal. Añadió que algunos animales se comportan de forma extraña antes de morir. Por eso me sugirió que lo llevara a la clínica. Una tarde, al salir del trabajo, lo metí en su transportín y lo llevé al veterinario en mi coche. Oscar, como la mayoría de los animales, odiaba al veterinario y lloraba sin parar desde el momento en que lo metía en el transportín. Pero esta vez, no emitió ni un solo sonido, ni en la clínica ni en el transportín. Mientras él estaba en la consulta, me quedé en la sala de espera. Sinceramente, saber que no me estaba mirando me hacía sentir seguro. El veterinario salió de la consulta media hora después. Me dijo que Oscar no tenía ningún problema de salud. De hecho, según él, Oscar estaba mucho más sano de lo que debería. Un perro que supuestamente no había comido ni bebido en días debería estar muriendo de deshidratación, pero su cuerpo funcionaba perfectamente. Lo recogí y lo llevé de nuevo a casa. En cuanto abrí la puerta del transportín, salió. Dio unos pasos, se sentó y volvió a observarme. Yo lo quería. Habíamos acumulado muchos recuerdos bonitos en esos 6 años, pero ahora, vivir con Oscar se sentía como tener a un asesino en serie en casa. No era solo que me observara. Estaba esperando. Quizás esperaba un momento de descuido, o no sé. Pero ¿qué clase de momento podía ser? Si buscara un momento de vulnerabilidad, supongo que habría elegido cuando dormía. Las noches que no podía dormir y tomaba pastillas, estaba completamente vulnerable a un ataque. No, él estaba esperando un momento diferente.
Para entender mejor su problema, decidí instalar cámaras ocultas en el techo de cada habitación de la casa. Pero, por si acaso, sé que ya me había vuelto completamente paranoico, y ante la posibilidad de que Oscar notara las cámaras, se lo dejé a mi vecina de abajo para que lo paseara con su propio perro. Instalé las cámaras y las conecté a mi portátil. Ahora podría vigilarlo en cualquier lugar, ya fuera en el trabajo o en casa. Unos días después de instalar las cámaras, me senté frente al ordenador para revisar las grabaciones. Oscar seguía con su extraña actitud. Retrocedí a la primera noche que conecté la cámara. Y allí estaba yo, en la pantalla. Huí a apagar la luz y, en cuanto se apagó, la cámara cambió a visión nocturna. En el instante en que me metí en la cama, Oscar apareció en la esquina de la pantalla. Se sentó en la puerta y empezó a mirarme. Avancé la grabación rápidamente, saltando un par de horas. Durante horas, Oscar no hizo absolutamente nada más que mirarme. Pero alrededor de las 3:30 de la madrugada, noté que su cuerpo empezaba a moverse. Pensé que intentaría tumbarse o hacer alguna otra cosa, pero solo movía la cabeza. La movía a derecha e izquierda, de forma rápida y ligera, con un ritmo errático y aterrador. Entonces, de repente, paró. Esta vez, muy lenta y fijamente, giró la cabeza hacia allí, justo hacia donde estaba la cámara. Las pupilas de sus ojos se veían rojas por la cámara, lo que le daba el aspecto de un ser sobrenatural. ¿Cómo podía saber dónde estaba la cámara? Oscar se quedó en la pantalla, mirando fijamente al objetivo durante un largo rato. Era como si, incluso desde dentro de la grabación, siguiera observándome. Unos segundos después, como si hubiera habido una explosión silenciosa, algo completamente negro se abalanzó sobre la pantalla. Sucedió tan rápido que ni la cámara pudo captarlo del todo. Y de repente, la imagen de la grabación desapareció. No volvió hasta las 7:30 de la mañana, mi hora de despertarme. La luz de la mañana inundaba la habitación. Yo estaba sentado al borde de la cama, despertado por mi alarma, y Oscar no estaba en mi habitación. Miré las cámaras de las otras habitaciones. Oscar estaba en la cocina, sentado, mirando hacia la entrada, esperándome. Luego, entré yo en la cocina, me preparé un bol de cereales y me lo comí con ojos soñolientos. Salí de la cocina y él me siguió. Avancé la grabación de ese mismo día un poco más. Eran las 18:15 de la tarde, justo la hora a la que suelo llegar a casa. Busqué a Oscar por la casa. No estaba en ninguna de las habitaciones. Cuando la grabación pasó a la cocina, Oscar apareció de repente en la pantalla. Se sentó frente a la entrada y justo después de sentarse, giró la cabeza. De nuevo, miraba hacia aquí, al punto focal exacto de la cámara. Esta vez fue solo una mirada y volvió a girarse hacia la entrada. Unos 5 minutos después, llegué yo. Todavía lo trataba como a un perro normal, acariciándole la cabeza. Luego, salí del plano. Justo cuando iba a cerrar el ordenador, volví a ver a mi perro, mirándome desde el lado derecho. Abrí la boca para decirle alguna frase cariñosa o algo parecido. Las palabras que salieron me provocaron un escalofrío de pies a cabeza. ¿Quién eres tú? En el momento en que lo dije, se dio la vuelta y se fue. Ya no podía soportarlo. ¿Sabes? Como cuando ves una película de terror, de esas en las que predices cada momento de tensión que va a vivir el protagonista e intentas advertirle, gritándole a la pantalla, aunque sepas que no puede oírte. Pues eso me pasaba a mí mismo viéndome en las cámaras. Tal vez era consciente, tal vez no, no puedo asegurarlo. Pero por alguna razón, constantemente me gritaba a mí mismo desde el otro lado de la pantalla, como si algo fuera a pasar en cualquier momento, diciéndome lo que debería hacer en ese instante. Seguí vigilando sus movimientos con las cámaras durante unos días más. Hace unas cuantas noches, mientras me cepillaba los dientes, podría haber jurado que una silueta negra pasó por el umbral de la puerta. Pero cuando miré al final del pasillo, solo estaba Oscar. Abrí la grabación de ese momento. Eran las 23:53 de la noche. La cámara de un lado del pasillo mostraba el momento en que yo entraba al baño. 5 minutos después, la imagen empezó a volverse un poco borrosa. Justo en el momento en que yo creí ver aquella cosa. Quería creer que todo esto era una coincidencia. Entonces,
Yo asomé la cabeza y vi a Oscar. Luego pasé a la otra cámara. La cámara del otro lado del pasillo veía perfectamente la otra mitad donde estaba Oscar. 5 minutos después de que yo entrara al baño, esta cámara también tenía la imagen borrosa. No, esto no era una coincidencia. Después de que la imagen borrosa desapareciera, Oscar apareció de repente en la cámara. Mi perro, el que me observaba, miraba al yo de la grabación. En eso no había nada anormal, pero hice zoom en un detalle que vi al fondo de la imagen. Se reflejaba en el cristal de la ventana del salón. Al principio esperé que lo que veía fuera un error. Justo detrás de mi perro, donde debería estar su pequeño reflejo, había una silueta enorme, negra, y, lo peor de todo, que se movía. Se distinguían algunos contornos. Parecía desnuda, como si solo tuviera una piel negra y brillante, y era enorme. Estaba seguro de que eso fue lo que vi aquella noche. Cerré el portátil de un golpe ruidoso y me senté en el sofá. Observé a Oscar, que vino y se sentó frente a mí. Mi perro, que incluso de pie me parecía inofensivo, ahora me aterraba profundamente. Ya no me sentía cómodo en el mismo lugar que él. Fui a mi cama y me acosté, esta vez asegurándome de haber cerrado con llave todas las entradas. Por la mañana, Oscar me esperaba de nuevo en la cocina. Por un momento, recordé aquellos ojos rojos y demoníacos que había visto en la cámara hacía unos días. Cogí un cuchillo para abrir la caja de cereales y él se puso a mis pies. Jamás le haría daño a un animal, y menos al mío, pero mis instintos me gritaban que apuñalara a mi perro. Solté el cuchillo. Mi estómago no estaba para nada. Salí de casa temprano y me fui al trabajo para no volverme loco allí dentro. No podía concentrarme. Tenía que solucionar este problema. Después de todo, no podía vivir así para siempre. Por un momento, pensé en llevar a Oscar a una perrera, pero me dio miedo que pudiera volver. Así que probé otra cosa. Metí a mi perro en el coche. A unos 25 kilómetros de nuestra casa había un sendero para correr en una zona boscosa. A veces iba a correr allí con Oscar, pero siempre lo llevaba con la correa por si se perdía. Pero ahora, lo que más deseaba era que se perdiera. Cuando llegamos al pequeño aparcamiento, le puse la correa a Oscar. Nos adentramos en el sendero. Avanzamos juntos unos cientos de metros. Entonces, me desvié un poco del camino. Oscar me siguió el ritmo. Nos adentramos tanto que la gente que pasaba por el sendero no podía vernos. Me detuve junto a un árbol alto. Até la correa de mi perro a la rama del árbol. Lo sé, suena despiadado, pero en ese momento tenía sentimientos muy contradictorios. ¿Y si mi perro era realmente un perro normal y yo lo estaba abandonando a su suerte solo porque me miraba? Eso sería un remordimiento que arrastraría durante el resto de mi vida. Después de atar la correa con un par de vueltas más, retrocedí lentamente. Oscar no forzó la correa en ningún momento. Hizo lo de siempre. Se sentó y me observó. No lo perdí de vista hasta que me alejé unos metros. Entonces lo dejé allí y eché a correr. Mientras corría, miraba hacia atrás de vez en cuando para ver si me seguía. Pero su silueta, cada vez más borrosa, permanecía siempre fija, mirándome. Llegué al coche y me puse en marcha sin perder tiempo. En el camino de vuelta, un peso, un sentimiento de culpa por lo que había hecho, empezó a oprimirme. Varias veces frené y pensé en dar la vuelta. Se me llenaron los ojos de lágrimas al pensar que lo había dejado en el bosque en esa noche fría. Había abandonado a mi mejor amigo a la muerte. Que se hubiera comportado de forma extraña, últimamente no significaba que no fuera mi mejor amigo. Cuando llegué a la puerta del edificio, estaba dándole vueltas a si debería ir a visitarlo al día siguiente o no. Llegué a la puerta de mi casa, giré la llave 3 veces y abrí la cerradura. La imagen que vi me heló la sangre. Oscar estaba allí, justo enfrente de mí, vivo, mirándome. Me quedé con la boca abierta. El pánico me impedía saber qué hacer. Le cerré la puerta en las narices y corrí hacia mi coche. Entré en un restaurante de comida rápida cercano, sin saber qué estaba haciendo o qué iba a hacer. Todavía estoy así, pero ahora estoy casi seguro. Sea lo que sea esa cosa, no es mi perro. Ni siquiera es un perro.
¿Qué perro podría correr tan rápido o abrir cerraduras? Estoy desesperado. Por eso escribo estas cosas en esta página de internet. Quizás entre ustedes haya alguien interesado en sucesos paranormales. Quizás alguien haya vivido lo mismo que yo, o pueda ofrecerme una solución. No sé cómo decirlo. Solo necesito ayuda. Para deshacerme de esa cosa. Oh, no, joder. ¿Cómo es? No puede ser. Él, esa cosa, mi perro. Está en el cristal de enfrente. Y me está mirando. Sean, conocido en Internet por su nombre de usuario Asesino de Ángeles, fue encontrado muerto el 17 de enero de 2018 en su apartamento, donde vivía con su perro. Su cuerpo estaba atado a la cama y sus ojos habían sido arrancados. Las investigaciones en su casa informaron que no había señales de entrada forzada y que no había salido de su apartamento durante mucho tiempo antes de que ocurriera el suceso. Sean escribió esta publicación en Internet el 13 de diciembre de 2017. La historia ha terminado, pero él sigue ahí, en las sombras, y ahora te está observando a ti.